Ya, muy buen día, tengan todos. Mi nombre es Luis Paredes. En esta ocasión voy a estar moderando la siguiente charla denominada Hyperledger, una blockchain de código abierto, la cual va a estar dirigida a cargo de Cristian Narváez. En esta oportunidad, Cristian nos hablará acerca de blockchain, permissioned versus permissioned blockchains, Hyperledger, smart contract y el impacto de Hyperledger en la actualidad. Antes de iniciar con Cristian, les voy a dar un poco a conocer acerca de él. Es Blockchain Consult Professional, ingeniero en sistemas, enfocado al desarrollo del conocimiento tanto autónomo como profesional, al desarrollo de soluciones empresariales, bancarias y administración de infraestructura tecnológica. Seguridades a nivel de software y hardware, para finalmente especializarse en seguridad a nivel de redes y comunicaciones informáticas, mediante la implementación de propuestas útiles en el campo de su profesión. Su experiencia se basa en el estudio de hacking con Python, ganografía, criptografía y actualmente se ha certificado como consultor y desarrollador en la tecnología blockchain basada en Ethereum. Estudio de contratos inteligentes, Smart Contract. Es un profesional comprometido con la investigación en las ciencias computacionales y sus aplicaciones en el campo de seguridades, el liderazgo y el trabajo en equipo. A continuación, le cedo la palabra a Cristian Narváez. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Me escuchas, por favor? ¿Me ayudas con analizando a ver si se puede visualizar la presentación? Sí, se encuentra todo bien. Continúe. Ok. Muy buenos días, chicos, a todos los que se encuentran. Ya. Ok. Bien. Buenos días con todos nuevamente. Perdonen, voy a iniciar la charla con este tema sobre la parte de tecnologías emergentes, el tema de blockchain, actualmente una tecnología emergente en estudio, que obviamente eh, todo el mundo está expectante en la actualidad eh, por muchos motivos, ¿sí? Por las partes de criptomonedas que actualmente se están dando, etc. Y en la actualidad, la charla que voy a dar en este momento va a irse enfocado en la parte de una solución enfocada a la parte empresarial, ¿sí? Ya luego lo van a ir viendo el por qué, ¿sí? El tema que voy a tratar es Hyperledger, una blockchain de código abierto. Bien, ¿en qué va? Bien, en la actualidad vamos a enmarcar estos temas. La parte de introducción, voy a hacer una parte de generalidades de blockchain, que es en lo que me voy un poquito a centrar para que tengan el contexto. Luego vamos a la parte de enmarcado de Hyperledger y finalmente nos vamos a enfocar en el framework de Hyperledger Indy, ¿sí? Y les voy a comentar sobre los proyectos sobre identidad digital e identidad soberana, que es lo que actualmente tenemos un nicho de estudio a nivel global. Ok, vamos entonces con lo primero, ¿sí? Vamos a iniciar comentando un poco sobre la parte de introducción al blockchain, ¿sí? Para ir introduciéndonos al tema, ¿sí? Bien, blockchain, o la también denominada cadena de bloques, que por lo general se le comenta, ¿sí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta tecnología emergente de la cual se habla, de la cual se está especulando en la actualidad, etcétera? ¿Sí? Se le denomina así porque básicamente es una cadena de bloques donde cada bloque está enlazado con un bloque anterior. Esto nos permite que dentro de esta cadena de bloques se vaya ejecutando un sinnúmero o se vaya almacenando un sinnúmero de transacciones, lo cual a la conceptualización general
va a ir formando una especie de libro contable, ¿sí? O un libro donde se van a registrar absolutamente cada una de las transacciones que se están generando dentro de esta red, ¿ok? Entonces a este libro contable por lo general se lo denomina ledger, ¿sí? Ledger. Entonces, en este ledger nosotros vamos a poder mantener un registro de transacciones verificables por, obviamente, toda la extensa red que manejamos y de forma descentralizada, ¿ok? Obviamente, al tener este registro descentralizado, pues, ¿quiénes son los que van a aprobar estas transacciones? Van a ser cada uno de los nodos que conforman esta red, ¿sí? Todas estas transacciones entonces van a ser aprobadas por toda esta red de computadoras que va a conformar la blockchain, ¿sí? Entonces, toda esta información va a ser validada también por ellos, ¿sí? Entonces, este enfoque fue diseñado prácticamente para evitar la modificación una vez que el dato haya sido publicado dentro de esa blockchain como tal, ¿sí? De esta forma hace que la información se mantenga de manera inmutable e inalterable en este caso, ¿ok? Entonces, básicamente nos estamos enfocando en que tendríamos una base de datos distribuida y administrada, ¿sí? Por computadoras en sí, ¿sí? Estas computadoras van a permanecer de forma interconectada mediante una conexión. El tipo de conexión que se utiliza es una conexión punto a punto o peer-to-peer en general. ¿Sí? Digamos que en este mundo de la blockchain, ¿sí? Todas estas computadoras se están interactuando entre sí y lo que en el blockchain están haciendo es manteniendo una copia de lo que sería el ledger como tal, o el libro contable que les había comentado, ¿sí? Entonces, este registro de transacciones va a tener una copia por cada una de esas computadoras o de esos rods o de esos hosts que forman la blockchain como tal. Y de esta forma van a mantener de forma simultánea y actualizada cada una de esas copias transaccionales en toda la red. Esto hace que todas estas redes mantengan la misma información, ¿sí? Haciendo que cada uno de esos bloques tengan todos los registros transaccionales, ¿sí? Pero aparte de eso, se le añade algo adicional, que esas transacciones son firmadas criptográficamente, ¿sí? Y tienen una firma de tiempo. ¿Qué quiero decir con una firma de tiempo? Significa que cada una de esas transacciones va a tener la fecha, la hora en cual se la creó dentro de esta red, ¿sí? Entonces, podemos decir que tenemos la posibilidad de generar una trazabilidad a cada una de estas transacciones, ¿sí? Y por ende vamos a tener un histórico que lo podemos ahí tener, ¿sí? Toda esta información está almacenado dentro del ledger o dentro del libro contable como tal, ¿sí? Que esa es una de las principales características que ha dado impulso a la tecnología blockchain como tal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, estos datos dentro de la red guardan cierto grado de seguridad. ¿Por qué? Porque no van a ser posible de alterar ni modificar todos estos datos y se lo está haciendo transparentemente, ¿sí? Y de forma descentralizada. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener un conjunto ahí de ordenadores, etcétera, que van a estar interactuando y generar algunos algoritmos para ponerse de acuerdo en cómo generar transacciones, etcétera, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Entonces, al tener una red de computadoras dentro de esta red interoperando y obviamente generando un consenso de transaccionalidad, ¿sí? No tiene nadie, ninguno de estos que están operando, un control absoluto de toda la red, ¿sí? Y obviamente la información se encuentra distribuida
¿sí? Durante todos estos bloques que se van generando y durante toda esa red. ¿Ok? Y esto hace que dentro de la blockchain sea un mundo de estudio, ¿sí? Sea algo que todos nos estemos decantando en la actualidad por analizar. Bien, en la actualidad, cuando yo hablo de blockchain, como les dije al inicio, mucha gente lo asocia con la criptomoneda, con Bitcoin, etcétera, ¿sí? Pero no es así. Digamos que estamos manteniendo o estamos tratando de preservar los conceptos, ¿sí? Que se encuentran ahí. Pero como la parte de descentralización, transaccionalidad, etcétera, ¿sí? Y vamos a ir analizando, por ejemplo, cómo es lo que funciona actualmente estas transacciones, etcétera, que se van a ir generando en la blockchain. Por ejemplo, donde alguien necesite o realice una transacción de una operación, ¿sí? Entonces, ahí, en el primer punto que estamos enfocando en de la presentación, alguien está solicitando una transacción, es decir, una transacción peer-to-peer entre dos personas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La transacción solicitada se transmite a una red de computadoras conocidas como nodos actualmente, ¿sí? Y esta red de computadoras o nodos, ¿sí? Va a ser quien valide esa transacción, ¿sí? Y el estado del usuario como tal. Bien, para esa validación se necesita, ¿sí? De los famosos contratos inteligentes o los smart contracts, ¿sí? Y como les dije, como muchos lo asocian a la parte de criptomonedas, a la parte de Bitcoin, ¿sí? También puede incluir la validación criptomonedas, pero a su vez también podemos tener otro tipo de registros que actualmente se están estudiando para hacer esa validación, ¿sí? Una vez que se genere toda esta validación, pues se verifica esa transacción, ¿sí? Se genera un algoritmo para poder hacer esa validación, que todos lleguen a un consenso y que se establezca un nuevo bloque y que este bloque sea agregado, ¿sí? Al libro contable o al ledger, ¿sí? De una manera que sea permanente e inalterable, perdón, para toda la red, ¿sí? Finalmente, la transacción queda completada, ¿ok? Bien, entonces, con esto tenemos algunas características que nos enmarcan dentro de la parte de blockchain como tal, ¿sí? Las características que podemos o que más se pueden dar a conocer dentro de la parte de blockchain son la parte de que es distribuida y descentralizada, ¿sí? Aparte de lo que he dicho, se mantiene el anonimato en algunos tipos de blockchain, ya lo vamos a ir viendo luego por qué. El tiempo de transacción, la trazabilidad que se le puede dar, la confiabilidad, ¿sí? La inmutabilidad de la información, la seguridad que se le puede dar y la encriptación sobre todo que se puede tener, ¿sí? Entonces, si quiero hacer un resumen o hacer una abstracción de esta parte, podría decir que la parte de los datos que se envían dentro de la blockchain se podrían mantener de forma inalterable y van a tener un cierto nivel de seguridad, ¿sí? Que van a permitir que la información no pueda ser corrompida dentro de esta red, ¿sí? Pero para esto se requeriría, si quisiéramos hacer a baja escala, una gran capacidad computacional para poder generar o escribir un elemento sobre la red. Para poder alterarlo, imagínense tratar de alterar todos los hosts de una red, esto se hace imposible de realizar. Entonces,
estas características propias de blockchain que estamos analizando hacen que en sí tenga la blockchain un cierto nivel ya de seguridad, de confiabilidad a nivel de uso como tal. Por otra parte, tengo a dar a entender la parte de contratos inteligentes o los denominados smart contracts, ¿sí? ¿Qué son los smart contracts? Que aquí siempre existe un gran tabú sobre esta parte, los contratos inteligentes, ¿sí? En términos generales, ¿sí? En términos generales, un contrato inteligente en sí es un código autoejecutable a nivel de programación, ¿sí? Que vive dentro de una red de blockchain, ¿sí? Entonces, al decir que es un código autoejecutable, ¿sí? Estoy diciendo que ese código de alguna forma se encuentra acordado entre dos miembros que quieran transaccionar a nivel dentro de una blockchain, ¿ok? Entonces, esto permite de alguna forma disparar determinadas operaciones que queramos hacer o automatizar de una u otra forma procesos que en la vida real o en cualquier proceso de tipo transaccional, ¿sí? Podría requerir la intervención de alguien para complementar una operación. Entonces, para retomar la parte de contratos inteligentes, estamos analizando qué es un código autoejecutable, ¿sí? Acordado, obviamente que va a ser operaciones dentro de lo que acuerden dos personas que quieran realizar una transacción de algún proceso o que se quiera automatizar algún tipo de proceso en la vida real, ¿sí? O en cualquier tipo de proceso transaccional, ¿sí? Y que obviamente va a requerir de alguien para poder culminar esta operación. Entonces, aquí es lo que prácticamente se crea el concepto de los smart contracts, de los contratos inteligentes, justamente para tener ese enfoque de automatizar cosas que se podrían hacer, ¿sí? Y que se pueden hacer de forma digital, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? La forma de automatizar la parte de pagos interbancarios, etcétera. O imagínense lo siguiente, ¿sí? Que tenemos un testamento inteligente, ¿sí? Dentro de esta porción de código, dentro del smart contract, donde digamos que todos los activos, una vez que fallece una persona, se le asigna a los herederos automáticamente todos los bienes que el difunto ha tenido. Entonces, si lo vemos así, ya no tendríamos que tener intermediarios, abogados, etcétera, que me vayan a estar diciendo, venga a firmar esto, etcétera, sino que automáticamente se vaya a ejecutar una vez que haya pasado esto, este suceso, y obviamente automáticamente se ejecutaría y tendrían los bienes los herederos según lo que hayan acordado, ¿sí? Lo importante de esto también es que dentro de este proceso se podría generar inclusive en tiempo real, ¿sí? Y vamos a generar muchos más beneficios, como por ejemplo, al no tener intermediarios dentro de este contrato inteligente, ¿sí? No voy a crear ningún tipo de conflicto, etcétera. No voy a tener ningún tipo de interrupción. Si es que algún dato me falta, no puedo generar mi herencia, etcétera. Automáticamente nos libramos de todos esos conflictos. Entonces, aquí viene el enfoque de los famosos contratos inteligentes o de los smart contracts como tal. ¿Ok? Bien, vamos un poco con la parte de los beneficios de los smart contracts, ¿sí? Al decir que me voy a evitar intermediarios, etcétera,
por el proceso de transaccionalidad, estoy indirectamente ligado a la parte de tiempo, ¿sí? Tiempo para completar todo un conjunto de operaciones transaccionales que inclusive podría tener cuellos de botella, como les comentaba, al faltarme un dato o quizás salir a firmar, etcétera, en este caso que les he puesto. Entonces, muy aparte de estos beneficios que tenemos, también tenemos la seguridad dentro de los smart contracts que vamos a tener al ser una porción de código que tiene una definición de qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a ejecutar durante qué tiempo, pues yo tengo plena seguridad de que ese smart contract va a ser creado para lo que, para el fin que yo lo necesito, ¿sí? Ahí hablamos también de la parte de exactitud. Voy a tener un rendimiento mucho más rápido. Es económico, ¿sí? La confianza es muy alta de lo que voy a tener. Y algo fundamental, no tendría interrupciones al momento de ejecutarlo. Recuerden que estamos hablando de una red descentralizada, no solamente de un servidor, ¿sí? No, ya cambiamos ese paradigma, sino de una red descentralizada y por ende también va a ser autónomo, ¿sí? Porque el consenso se va a generar dentro de esta red de blockchain y por lo general el smart contract tiene su codificación de qué es lo que debe ser, por lo tanto se va a ejecutar de forma autónoma cuando reúna las ciertas características para lo cual fue programado, ¿sí? Y si lo queremos llegar a un nivel mucho más amplio, quizás en nuestro país, en nuestro contexto, eh, vamos a disparar o vamos a hacer frente a una problemática que tenemos en la actualidad, que es la parte burocrática, ¿sí? Todos tenemos elementos burocráticos y esto hace que también genere mucho tiempo de espera cualquier tipo de proceso. Esto lo vemos como una solución eh, a mediano plazo para poder atacar estas problemáticas que tenemos. Bien. Ok. Bien. Una vez dejado un poco este tema de los contratos inteligentes como tal, es preciso, es imprescindible hacer la distinción de los tipos de blockchain eh, que vamos a tener. Y en este concepto sí quiero dejar algo muy en claro, ¿sí? Existe mucha gente, muchos puristas en el blockchain que a la final dicen que la parte de blockchain privadas no son blockchain o no las consideran como blockchain, ¿sí? Pero más allá de esto, dentro de los estudios que se han enmarcado de la parte de blockchain, eh, existen diferentes tipos de redes de blockchain que podría ejemplificarlos, como la parte de red pública versus la red privada como tal de blockchain, ¿sí? Entonces, dos contextos ahí para que tengan en consideración. Bien, la blockchain pública como tal, que obviamente ustedes lo asocian y lo podría ejemplificar como el uso para la parte de transaccionalidad de Bitcoin, que básicamente viene siendo un sistema de red abierta, donde obviamente todos los dispositivos pueden acceder libremente sin ningún tipo de permiso, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de que el registro es compartido y además es transparente para todos, ¿ok? Eh, esta parte de aquí es prácticamente un solo lugar donde todos los participantes de una red van a buscar un dato, ¿sí? A solamente un solo lugar, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a tener una red centralizada a nivel mundial, ¿sí? Es de tipo público. Y también se la denomina esta blockchain pública o blockchain no permisionada, ¿sí? Y también tenemos las tipos blockchain privadas
o la red privada o permisionada, que se le denomina. Permisionada, ¿por qué? Porque obviamente va a tener un cierto nivel de permiso que se le debe de otorgar a un usuario, es decir, que debe de estar de tipo autorizado o autentificado por una autoridad dentro de la parte de blockchain antes de poder hacer uso o acceso a esa red, ¿sí? Es decir, que solamente puede unirse si es que recibe una invitación adicional. Ahora, muy bien, quiero que entendamos bien este concepto, porque en base a cada uno de estos dos conceptos que los he presentado, tanto de blockchain pública como blockchain privada, podemos dar determinados usos, ¿sí? En el ámbito general, ¿sí? La blockchain pública, como les hablé, es a nivel general, está asociado con la parte de datos distribuidos, ¿sí? Básicamente tiene una fuerte característica con lo que se refiere a la parte de transparencia, ¿sí? Es decir, que podemos publicar toda esa información a nivel mundial de forma pública, ¿sí? Todo el mundo puede ver lo que sucede, cómo se están suscitando las transacciones, etcétera, ¿sí? Pero hay algo muy fundamental, que dentro de estas blockchain públicas no se lo está aplicando mucho al ámbito empresarial, ¿sí? ¿Y por qué lo digo así? Porque existen cierto tipo de información de tipo confidencial para muchas empresas que obviamente utilizan dentro de ellas un proceso interno para salvaguardar esta información, pues, y que se decantan por el uso de las blockchain privadas o de las permisionadas, blockchain permisionadas. Sí, cualquiera de estos términos vale utilizar. ¿Ok? Entonces, justamente en base a esa argumentación para el aspecto empresarial, el aspecto privado, es lo que nace algunos tipos de tecnologías, entre ellas justamente la que vamos a tratar en base a la blockchain privada o permisionada, ¿sí? Que es la tecnología Hyperledger, ¿sí? Y obviamente Hyperledger, hacer una blockchain privada como tal o permisionada, hace que tenga ciertos tipos de características que son muy particulares de esta tecnología, ¿sí? Bien. Vuelve a compartir, por favor. Nos quedan 3 minutos. Ok, me confirman, por favor, si se puede visualizar. ¿Se puede visualizar tal vez ahí la presentación? ¿Me confirman, por favor? Ya, un momentito. Ahí se visualiza. Okay, ahí. Ok, entonces, justamente para este tipo de blockchain privadas o permisionadas, para retomar el tema, es lo que nace esta tecnología Hyperledger, ¿sí? Una tecnología que es ligera, ¿sí? Obviamente, al ser, al ser, al ser una blockchain privada, tiene un mejor rendimiento a nivel transaccional, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? En comparación con la parte de blockchain públicas, existen muchos volúmenes a nivel transaccional. Obviamente, al ocupar una blockchain pública, se requiere hacer un pago para utilizar toda esa gran red, el consumo de recursos de la misma que se va a tener, ¿sí? Otra característica que lo hace fundamental a Hyperledger
es la parte de la cantidad de nodos. No se tiene un límite en la cantidad de nodos que pueden conformar esta red de blockchain como tal, ¿sí? Los participantes en la red es algo genial. La parte de transaccionalidad, mantenimiento y costos que se le va a generar a nivel de esas transacciones dentro de esta red, pues hace que tenga un mejor performance o un mejor rendimiento para lo que son ya procesos interinstitucionales, ¿ok? ¿Qué más a todo esto también podemos decir que Hyperledger viene dentro de una comunidad, perdón, no de una comunidad, de muchas comunidades, ya lo voy a ir viendo, porque es una plataforma de código abierto, ¿sí? Para diferentes tipos de proyectos. Y es por esto que quiero indicarles actualmente cuáles son los proyectos que más contexto generan a nivel de esta blockchain eh, a nivel privada, ¿ok? Para Hyperledger existen diferentes plataformas como o frameworks y herramientas que se están desarrollando en la actualidad. Una de las más utilizadas es Hyperledger Fabric, ¿sí? También hay Hyperledger Burrow, ¿sí? Para generar la parte de interconexión entre diferentes, ¿cómo se podría decir? Entre diferentes ecosistemas de blockchain, ¿sí? Hyperledger Indy, en el cual luego lo vamos a ir viendo, que es un framework para asociar identidad descentralizada, ¿sí? Hyperledger Iroha, que básicamente es enfocada en aplicaciones móviles descentralizadas. En sí también tenemos algunos tipos de herramientas como el Composer, que prácticamente el Composer sirve para hacer el despliegue, modelado y construcción de redes blockchain como tal. El Hyperledger Explorer, el Hyperledger Celo, el Hyperledger Caliper, el Hyperledger Quilt, ¿sí? Para la interoperatividad, etcétera. Tenemos todo un ecosistema por estudiar dentro de estas blockchain privadas como tal, ¿ok? Y prácticamente uno de los que más me ha llenado la atención, dentro de las cuales por mi rama, etcétera, estamos enfocándonos en el estudio de Hyperledger Indy, que básicamente viene ligado de la mano en sí, en un contexto macro, un contexto general, de lo que se refiere a la parte de identidad. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Sí? Que en la actualidad existe una problemática muy grande con respecto al manejo de las credenciales que tenemos en toda la red, ¿sí? Manejamos credenciales para Facebook, para WhatsApp, para Google, eh, etcétera, para Spotify, para los diferentes medios que tenemos en la actualidad en la Internet, ¿sí? Manejamos diferentes credenciales, pero no sabemos qué es lo que está haciendo cada uno de esos sistemas de información enteros que tenemos dentro de esas redes sociales, qué están haciendo con nuestra información, con nuestros datos, ¿sí? Y aquí se abre ya una brecha inmensa al no saber qué es lo que están tratando sobre nuestros datos, ¿sí? La idea de esto La idea de esto es tratar de enmarcar, ¿sí? Una identidad, ¿sí? De blockchain que obviamente genera privacidad para con esta poder generar transaccionalidad en los diferentes eh, medios, tanto redes sociales, eh, por ejemplo, aquí tengo para la parte de Banco Central, en universidades, registro civil, etcétera. Manejar un solo tipo de identidad, inclusive en medios, hospitales públicos, privados, etcétera. Y donde donde no haga falta de que tú estés entregando tu cédula con la información, número de cédula, cuando naciste, etcétera.
sino que más bien manejes un solo hash transaccional donde pueden tener o pueden accesar a tus datos, ¿sí? Pero de una forma controlada para tu parte. Y en sí, esto es lo que les quiero dejar, más bien por el tiempo no pude ampliar, pero es algo que les planteo ahí, esa temática en la cual estamos preparando y que a futuro se vienen muchas más charlas. Eso es todo, les agradezco a todos ustedes. Por mi parte, no sé si están preguntas, voy con los panelistas a ver cómo están. Sí, muy interesante tu tema, Cristian. Eh, Bien, para proceder con las preguntas que nos tienen los que nos están siguiendo en las diferentes transmisiones, tenemos, ¿cuál es la postura de los gobiernos ante el blockchain? Ok, excelente pregunta, Luis. Gracias por comentarla. En la actualidad existe un estudio en América Latina acerca de la implementación de esta tecnología blockchain en Latinoamérica especialmente, ¿sí? En países como Ecuador es básicamente nula, eh, especialmente aquí. En otros países como Argentina, Colombia, Chile, ya están tomando mecanismos, obviamente de tipo jurídicos, para tratar de enmarcar esta tecnología, ¿sí? Y que obviamente tenga el peso también jurídico y que también se pueda concebir para un desarrollo pleno de esta tecnología, ¿sí? Pero realmente en nuestros países es un poco nulo esta información. De hecho, blockchain requiere muchos profesionales en esta rama, especialistas en blockchain, y hay una rama jurídica, ¿sí? ¿Cómo se los denomina? Se me fue el nombre, pero existe una apertura para la parte jurídica que se requiere mucho en nuestro país, obviamente eh, para poder concordar la parte del software con la parte legal que vamos a ir enmarcando. Eso te podría comentar a nivel general. Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias, Cristian, por compartirnos su tiempo y tus conocimientos.